4 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sin duda ella nunca vuelve vacía, al contrario. Vemos tu mano obrando en nuestros corazones, Señor, y hoy solo te ruego que apliques tu palabra a nuestros corazones y ayúdanos a ser obedientes, Señor, en lo que queremos. ¿Quieres tú que hagamos cambios, Señor? En Cristo Jesús oramos. Amén. En nuestros tiempos, una de las cosas que obviamente vemos hoy más que nunca es una necesidad de volver a la Biblia. Y sin duda es importante, y no sé si lo ha notado usted en este tiempo, que es muy necesario volver a las Escrituras de forma seria, obviamente y diligente, ya que los resultados que hemos visto en la mayoría de las iglesias en relación a la mala enseñanza que las iglesias están practicando, y hablo en términos muy generales de lo que está, del tema de la mala enseñanza, ha causado una mala práctica y literalmente nada de vidas piadosas cuando hablamos de lo que es la Biblia. Ahora, hoy ya no solo se acusa de falta de conocimiento, obviamente, sino de una conducta realmente nefasta, mala, acerca del evangélico moderno. Hoy, más y más, las personas cierran sus oídos al escuchar las verdades del evangelio, porque no hemos encargado que nuestras vidas griten más de lo que hacen nuestras prácticas o lo que dicen nuestras palabras. Nuestras vidas muchas veces están gritando hoy algo que con nuestra boca ya deja de ser una realidad. Hoy las doctrinas están siendo cuestionadas en la práctica de la vida cristiana de la iglesia. Y si usted no lo cree, vea iglesias en diferentes lugares y va a notarlo. Ya la gente se aburrió de escuchar sermones, quiere ver vidas cambiadas y transformadas por la gracia de Dios. Hoy fíjese que la gente critica al cristiano evangélico por su forma de vida, porque dice y no hace. Y véalo. Muchas veces me he encontrado con gente que hace la misma acusación. Yo tengo a uno que, yo conozco a alguien que, porque ya la gente se aburrió de escuchar el mismo sermón y no ver una vida transformada por la gracia del Señor. Y fíjense que en esa medida nos hemos apartado de la Biblia, de lo que Dios el Señor dice. Y una de las doctrinas que más ha sido atacada dentro de la iglesia es la doctrina del Espíritu Santo. Creo que es la doctrina que más se habla y la que menos se entiende. Es la que más se habla en las iglesias. Usted va a encontrar mucho lenguaje espiritual, pero nada de contenido. Y es porque se han alejado de lo que dicen las Escrituras sobre la obra del Espíritu Santo. Y esta doctrina ya no es entendida como hace muchos años lo era. Ahora se ha cambiado por sensacionalismo, por experiencia y no en la obediencia a la palabra. Hoy estamos cambiando ese sentido, el hecho de someternos a lo que las Escrituras dicen acerca de este tema. Ahora, hoy solo quiero mencionarles, quiero que veamos una doctrina que se llama la llenura del Espíritu. Porque entendiendo bien este rasgo de la llenura, vamos a entender que no solamente debo ser lleno, sino que también va a repercutir seriamente en mi práctica de vida. Si tú no entiendes eso, entonces vas a irte por cualquier lado sin saber lo que estás haciendo. Ahora bien, durante los tiempos o durante los domingos hemos estado viendo, como les dije, cuáles son los organismos internos de una iglesia. Hemos visto sin duda que es importante entender estos organismos y cuáles son las funciones que ellos tienen, no en el sentido solamente pragmático, sino qué dice la Biblia sobre estos organismos. Hemos visto algunos aspectos internos como la humildad. Hemos dicho que una persona humilde debe reconocer, obviamente, que es pobre en espíritu. No puede no ser humilde si no reconoce que no tiene nada que ofrecerle al Señor. Una persona que, otro organismo interno que vimos fue la obediencia. La obediencia es parte de la vida cristiana. Si tú no eres obediente, eso significa que no eres humilde. Es la conclusión lógica. Hemos visto que la vida devocional del creyente es parte integral de su crecimiento. Si usted no tiene vida espiritual, no va a crecer.
que le habíamos dicho que era la columna vertebral de la iglesia. Y por eso se le llaman organismos internos, porque son cosas que la gente no ve. Pero tú sabes que son importantes. Y si no las sabes, las vas a aprender. Son importantes. Los programas son las cosas externas que uno puede hacer, las cosas internas son las que Dios las ve. Y eso va a fructificar. Debería, ya sea para algo bueno o para algo malo. Ahora, hemos visto estos organismos internos y hoy veremos cómo elemento la llenura del Espíritu. Pero pregunta, ¿qué es la llenura? ¿Qué significa ser lleno? ¿Qué se dice en las Escrituras acerca de este tema? Porque, como les dije, este tema es uno de los temas que ha sido más tocado, pero mal entendido casi siempre. La gente no entiende qué es ser lleno. Mezclan conceptos que en las Escrituras están muy bien definidos porque quieren sensaciones, quieren experiencias, pero no quieren obediencia. Y ahí está el problema. Y en primer lugar, la llenura del Espíritu es una experiencia de vida. ¿Qué significa? Una de las cosas que me llama mucho la atención personalmente es sin duda lo que vemos en las Escrituras acerca de este tema de la llenura del Espíritu, porque cuando vemos el libro de los Hechos, una y otra vez vemos que el Señor habla y habla del tema. Pareciera que para la primera iglesia el tema de la llenura era tan normal que no tenían problema en la parte de entendimiento que significaba eso. Hoy no, hoy se ha perdido ese entendimiento porque se ha cambiado, como les dije. Y obviamente, al comenzar en Hechos 2, verso 4, vemos esta manifestación de llenura. Miren, en Hechos capítulo 2, verso 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La primera mención que usted va a ver sobre la iglesia siendo llena del Espíritu está ahí. Y eso no solo fue una vez. Mucha gente podría pensar que solamente una vez particular en la vida de la iglesia, pero en realidad se menciona una y otra y otra y otra vez. Lo vemos, por ejemplo, Pedro hablando al concilio, ante el concilio dice que fue lleno del Espíritu. Cuando piden de nuevo para predicar el Evangelio dicen que fueron llenos del Espíritu. Lo vemos como una característica de los diáconos en Hechos capítulo 6. Lo vemos en la vida de Esteban el primer mártir cuando murió. Lo vemos en la vida de Saulo en el momento de su conversión. Lo vemos en la vida de Bernabé. Lo vemos en la vida de Pablo ya convertido. Si ustedes ven, la llenura era un tema que literalmente era muy entendido y era parte de la vida de la iglesia. Ellos entendían realmente qué es ser lleno. Y entendían que era una experiencia de vida constante. No era que hoy día no y mañana sí. Ellos entendían que era una responsabilidad del creyente vivir así. Hoy no. Hoy la persona, y generalmente los creyentes quieren, como les dije, sensaciones. Quiero sentir que. Si no lo siento, no soy lleno. Mucha gente evangélica me ha dicho, ¿tú has sentido? Yo digo, mira, honestamente, no sé si he sentido. Lo que yo sí he visto es la manifestación de Dios en la obediencia a su palabra. Eso sí, muchas veces. No tengo que sentir electricidad en mi cuerpo para decir soy lleno. No dice eso la Escritura, no es parte de eso. Porque hoy se ha cambiado la doctrina por sensación. Y es serio problema. Si tú crees eso, querido, tenlo por seguro que estás abriendo una puerta que después va a ser difícil cerrarla. Porque le está dando cabida a algo que la Escritura nunca dice. Nunca vas a encontrar en la Biblia a alguien que hable del vómito santo, de la danza santa. Nunca. No está. No hay ningún pasaje de Hechos para adelante que hable acerca de eso. Aunque gente proclame que sí. No está, queridos. Porque hemos cambiado esta verdad fundamental de la experiencia de una vida cristiana que debería ir avanzando en su piedad y en su forma de vivir. Por lo tanto, la llenura no era algo desconocido de la iglesia, sino que era parte de ella. Y por eso Pablo, cuando le habla a los Gálatas, y por eso les dije que fueran a Gálatas, en Gálatas capítulo 5 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso fue lo que dice Pablo a los Gálatas. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia de Galacia, le dice, mira, esta debe vivir así? Porque en términos generales es natural de la iglesia vivir esa experiencia. Se supone.
Se supone que la iglesia entiende eso. Y Pablo les recuerda, miren, vivan, o es una experiencia de vida. Ahora, debemos comprender una verdad sin duda fundamental de la iglesia. Pablo no comienza esta sección de esta manera. Fíjense que dice, digo pues. Y después dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, Pablo les quiere recordar a los hermanos en Galacia la forma en la que debían conducirse en el Señor. Porque los hermanos habían tenido disputas entre ellos, luchando sobre quién, probablemente problemas muy serios, de tal manera que Pablo dice que no debiesen morderse ni comerse el uno al otro, como animales irracionales. O sea, no puede ser que ustedes se estén comportando como incrédulos y son hijos de Dios. Por eso dicen, no satisfagas los deseos de la carne. A veces la gente dice, ok, mira, quiero ser lleno, pero ¿cómo lo hago? Primero, deja tu pecado. Primer punto. Y vas a empezar a ver cambios en tu vida. Pero generalmente la gente no quiere dejar su pecado. Y esa es la mayor lucha, porque está tan acostumbrada a su pecado que ya le tiene nombre. Cuando se va lo extraña. No sé si le ha pasado, ya como que lo tienen en el brazo, feliz, pero te está comiendo por dentro y le ponen nombre y te ríes. Y es interesante notar que a veces uno se ríe del tema, pero es así. La gente y nosotros hemos cambiado eso. Antiguamente no era así. Este tema era algo tan natural. Pablo dice, mira, la forma en que debes vivir es no satisfaciendo tus propios deseos carnales. Ahora, fíjense que eso dice en Gálatas capítulo 5, versos 15 y 16. Si no dice de esta manera, vivimos tratando de satisfacer o encontrar nuestra satisfacción en algo más o más que Dios mismo. Esa es la lucha diaria. No sé si lo han notado en ti. Tratas de satisfacer algo en ti que no lo quieres buscar en Dios. Porque crees que esa cosa, esa persona es más importante que Dios. Y ese es el problema. Cuando cambiamos a Dios de su lugar, hay serios problemas. Probablemente no lo ves al tiro, pero lo vas a notar después. Es como ley de siembra y cosecha. Si siembras para la carne, la Biblia dice de la carne obtendrás corrupción. Si siembras para el espíritu, tendrás vida eterna. Es lógico, siembra y cosecha. Cuando hablamos de esto, obviamente, de vivir de esta forma, debemos vivir sumergidos en el Espíritu, y esto es nuestro problema como iglesia en la actualidad, porque no vivimos de esta manera, vivimos tratando, como les decía, de satisfacer o encontrar nuestra satisfacción en algo más que Dios. Sí, sin duda es algo real la Biblia, en la vida de la iglesia. Ya no es solo Dios nuestra llenura, sino que es Dios más cualquier otra cosa. Fíjate que en tu vida ya no sigue solamente a Dios, probablemente sigue a Dios más dinero, a Dios más de amor, a Dios más algo, a Dios más, pero no es Dios suficiente para ti. Por eso pecas. Porque tratas de satisfacer cosas que no, comillas, se encuentran en Dios. El problema no es Dios, el problema eres tú. Amén. Fíjate que hemos cambiado esa práctica y sin duda ha repercutido en tu vida. Ve los resultados. Ve los resultados de eso. Pero ¿qué es entonces la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, es una experiencia de vida. La iglesia vivía de esa forma y debe vivir de esa forma, siendo lleno. En segundo lugar, no solo es una experiencia de vida, sino que también es morada de palabra, es hacer morar la palabra en mí. En este caso, en ti. Fíjense que Pablo, hablando a los colosenses, en Colosenses capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ok, ya sabemos que es experiencia de vida, pero también eso va acompañado de una cosa. Fíjense que las experiencias pueden ser muchas, pero eso va a variar netamente con la palabra que dice Dios.
Si podría aplicar un principio que Pablo dijo en Corintios, dijo, mira, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y en esta área es igual. Tengo experiencia, obviamente, cristiana al obedecer la escritura, sí, pero eso lo filtro por la Biblia. Mucha gente me ha dicho, mira, yo tuve, yo hablé, yo hice, y ya, pero ¿qué dice la Biblia? Y ahí está la lucha. Porque ellos quieren equiparar o se quiere equiparar mi experiencia y la Biblia. No es así. Biblia siempre es Biblia. Sujeto mi vida a la Biblia. Mi experiencia a la Biblia. ¿Qué dice Dios? No importa lo que haya pasado. ¿Qué dice Dios? Y ahí está la lucha. Fíjate que me hace pensar realmente, hermanos, que están en esa lucha día a día. Es que yo sentí, y a veces me pongo a pensar y digo, sí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso dice la Biblia. Y tú puedes sentir lo que sea, querido. ¿Qué dice la Biblia? Es lo importante. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? Es importante. No lo que sientes. Lo que sientes, fíjate que las emociones van y vienen. No lo notas todos los días. A veces estás triste y después de un rato estás alegre y después estás más o menos, estás pensativo. O sea, en un día puede pasar de un estado a otro así. Rápido. Emociones. La Biblia no cambia. Siempre permanece. Debo sujetar mis emociones y mis ideas a las ideas de Dios. Él nunca cambia. Cuando hablo de morada de palabra, no estoy simplemente apuntando, y cuando Pablo habla de que mora en abundancia, no se está apuntando netamente a lo que podríamos llamar a ser intelectuales o intelectualizar el concepto de la palabra. No se está hablando de erudición, de ser una persona que sabe mucho de Biblia. No se está hablando de eso. Porque si fuese ese el punto, entonces los fariseos eran personas llenas del Espíritu, conocían muy bien la palabra. No se está hablando de ese tipo de erudición, sino en la aplicación de la palabra, en la práctica de las virtudes piadosas, que significa vivir la palabra, entender la palabra, amar la palabra, sujetarse a la palabra, de tal forma que la palabra cambia mi vida. Fíjate que el Salmo dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es perfecta. ¿Qué hace la palabra si es perfecta? Va a transformar tu vida de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Dios cambia tu vida, ¿sí? Cuando vemos la palabra en Colosenses 3:16, cuando Pablo dice que mora en abundancia en este texto, en estricto rigor nos está diciendo lo siguiente, que la palabra viva en o que se siente en casa. Básicamente, Pablo dice, mira, que la palabra haga un apartamento en tu corazón, sobre tu corazón, y esté ahí. Que eso sea la palabra. Fíjate que estamos tan acostumbrados a las sensaciones que preferimos las sensaciones que leer la Biblia. No sé si te pasa, a mí sí me pasa a veces. Y ahí está la lucha. ¿Veo tele o leo? Es que el programa está bueno y empieza a luchar y este programa está bueno, sobre todo la película y se pone. ¿Pero qué hago? No, y es para relajarme y dejo la palabra, después pasa la hora y se me olvidó leer la Biblia. Sensaciones. Fíjate que cómo es de astuto Satanás. Y yo no tomo ni cuenta. Estoy leyendo Apocalipsis y me hace pensar una frase, me ha hecho pensar una frase que dice, Satanás, el acusador de los hermanos, que engaña al mundo entero. Y ahí dice, el mundo entero, eso incluye creyentes incrédulos. Los incrédulos están cegados. Los creyentes a veces parecemos cegados, pero no estamos cegados. Pero muchas veces lo parecemos. Nos dejamos engatusar, es fácil. Yo creo que Satanás dice, mira, ahora va a leer, aparece la película, la que más te gusta, está buena, y justo cuando se te ocurrió leer. A veces es chistoso notar, a veces digo al pastor me es raro que cada vez que quiero orar alguien me llama. No sé por qué pasa eso. Cada vez que quiero orar tranquilo, a alguien se le ocurre llamarme, tiene todo el día para llamarme, me llama justo ahí. Satanás es astuto. Mira tu vida. Cuando se habla de morada, se está hablando de ese tipo de acción, de que la palabra se siente en casa, en tu corazón, y esto es en abundancia.
que la palabra llega a un punto tal en tu vida que desborde Biblia por toda parte de tu corazón, de tu vida, de tu boca, de todo, que todo lo que pienses sea Biblia. Esa es la idea. ¿Has llegado a pensar así? Que todo el día estés pensando Biblia, 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 y te frota Biblia y habla Biblia y toda la gente se hace bozo canuto. ¿Por qué? Porque Biblia es lo que hay. Ahí está. No tengo otro tema que Biblia. A la gente no le gusta eso. Porque uno está casi todo el día diciendo que no adulterarás, no codificarás, y sobre todo si son hombres, ¿cierto? Cuando uno trabaja con hombres, no adulterarás. Cualquiera que viene a una mujer para codiciarla ya adulteró, y ahí empieza a agarrar al enemigo, ¿cierto? ¿Por qué? Está diciendo la verdad. Pero preferimos tener a la gente de amigo que de enemigo. Y truncamos y cambiamos la palabra. Fíjense que Dios dice acá que muere en abundancia de esa forma. Por tanto, cuando Pablo habla de la morada de la palabra en nosotros, no solo está apuntando a simple intelectualismo, sino que mucho más que eso. Fíjense, el salmista lo entendió muy bien. En el Salmo 119, 105 dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué significa? Tu palabra me guía. Ahí estoy. Es como la lumbrera en la noche. Si no veo, ella me guía. Ella me dice por dónde ir, no tengo que preocuparme, yo solamente sigo por donde me dicen. Pero queremos ser más sabios que Dios y hago yo el camino y me caigo. Cuando Dios te dice el camino lo hago yo, tú sigue el camino. Aún fíjense que el mismo Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una, fíjate, la misma palabra que hace, te guía, y la segunda, te evita pecar. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar. ¿Cuánto lees? Buena pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas con tu Señor? Porque cuando tú lees, no solamente lees, estás escuchando a tu Padre. ¿Qué dice Dios? De las 24 horas diarias que el Señor te da, ¿cuánto lo escuchas? ¿10 minutos? ¿Tú crees que se puede formar una relación íntima con 10 minutos de conversación? Siendo honesto. Ninguna relación se sustenta con 10 minutos de conversación. Pero creemos que sí. Señor, te doy gracias, amén. Ya, Biblia, Jesús lloró, listo, vamos, estoy listo. Y pasa. Pero creemos que no es así, queridos. Si una cosa he visto en la vida de hombres que Dios ha utilizado grandemente es eso, que ellos se dedican a escuchar a Dios llorar. Ese es su tiempo. Si hay un hombre que a mí me llama la atención y hace un tiempo atrás que le he estado siguiendo de alguna manera, es George Mueller, hombre de oración como él, descartando al Señor Jesucristo, sin duda alguna, que no hay otro como él, que ama la oración, fue ese hombre. He pensado a veces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo de nada? No tenía nada. Llegó a tener casi 12,000 huérfanos en un orfanato, donde no tenía nada. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo este hombre llegó a entender una verdad tan fundamental como orar y leer? Y hace un tiempo leí un artículo o algo que él le escribió a unos pastores. Dijo: mira, por muchos años creí que la oración era lo que yo tenía que hacer todas las mañanas, y él se levantaba y oraba un buen tiempo, a veces casi se le iba a su mente en otros pensamientos, que es lo que pasa generalmente cuando uno ora, y empezaba a preocuparme, y generalmente de la hora que oraba, en realidad empezaba a orar como los últimos 5 o 10 minutos de la oración. Ahí recién empezaba a entender un poco después de una hora orando. Hasta que Dios me llevó a entender que su palabra es la que me va a guiar a la oración. Y empezó a tener una práctica él, que era: Señor, háblame con tu palabra, que quiero oírte. Abría la Biblia y empezaba a leer hasta el momento en que veía que Dios le estaba hablando, y él se ponía a orar. Señor, no soy así como dice tu palabra, quiero cambiar. Y así empezó a sustentar años su vida. Porque él decía: si tu alma no se sacia de Dios, ni es feliz, ni busca tu felicidad en Dios mismo, lo estás perdido. No hay otra forma. Y a veces creemos, fíjate, que cuando creemos que entre más oramos, más comunión tenemos. No necesariamente. ¿Cuándo escuchas a Dios? Nunca. Si lo que más hace orar, bueno, escucha a Dios y di que tengo que cambiar. Y Dios te va a hablar, te va a decir: ok, mira, lee mi Biblia y yo te digo, te hago el escáner. Pero siéntate
Ora y escúchame. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Amén. Mira que este hombre y este salmista entendían muy bien. En otras palabras, la palabra es la que debe gobernar cada aspecto de la vida del creyente. Tus finanzas deben tener, la Biblia habla de finanzas, Proverbios está lleno de ese tema. La Biblia habla de cómo criar hijos, la Biblia habla de ese tema. Tú sabes cómo eres esposo, la Biblia habla de ese tema. Tú sabes sobre si te gustaría saber del futuro, la Biblia habla de ese tema. Si quieres saber cómo es el hombre, la Biblia habla de ese tema. Fíjate, la Biblia habla del tema. Dios te dejó ese libro, este maravilloso libro, donde Él dice lo que piensa sobre los temas. ¿Tú quieres saber lo que Él dice? Otra pregunta, ¿quieres ser obediente? Amén. Porque a veces me han dicho, ¿sabes qué? Me dan un consejo, le doy el consejo y hace todo lo contrario al consejo. Entonces, ¿para qué no se perder tiempo si no quiere hacer lo que se le dice? Se gasta 1 hora de consejería cuando no se hace lo que se dice. Pasa. Entonces uno piensa, bueno, le voy a mirar, el Señor va a hacer su obra igual. Y me he dado cuenta que el Señor la hace igual. Y me maravilla. Gracias, Señor, porque es tu obra. Yo oro, digo, y ellos van a hacer. Y es así, querido, si lo has visto en tu propia vida. Que el Señor se encarga de hacerte obedecer. A veces te empuja. No es la idea de que siempre nos empuje, sino que seamos de ese carácter dócil en las manos del Señor. Eso, obviamente, no tiene que ver con una experiencia mística de lo que habla en la llenura. Fíjense que John MacArthur, hablando de la llenura, lo dice de esta forma. Cito, esto demuestra que la llanura del espíritu no es una experiencia de éxtasis emocional, sino un control asiduo de la vida como resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Eso es. La gente hoy está buscando emociones. Dios te dice que no importa las emociones. ¿Cuál es lo importante? Una obediencia férrea a lo que Dios dice. Eso es. Fíjate que eso es lo que hoy debe repercutir en la vida. Hoy se ha cambiado esta tremenda realidad. Hoy pensamos que el que siente más es más espiritual. Yo no sé dónde sacaron eso, porque en la Biblia no está. Pero se piensa que el que más siente es espiritual. Yo no encuentro esto en ninguna parte. Yo veo la Biblia y veo que el que más guarda la palabra es más espiritual. Ese sí. Porque no se deja guiar por sus emociones solamente, sino que dice, ¿qué dice Dios? Aquí está, ok, fuera. Oh, gracias Señor. Hoy, obviamente, la mente debería estar llena y el corazón de igual manera de la palabra. Fíjate, ¿tú sabías que ese mismo principio que vemos en el Nuevo Testamento aparece en el Antiguo Testamento? Y está. Y dice, ¿a dónde está? Sí, está en el Antiguo Testamento. Ejemplo, Deuteronomio 6, 5 y 6 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí está. Ahí está la misma idea, lo mismo que Dios ha dicho, lo dijo anteriormente. El hecho de amar a Dios corresponde a guardar las palabras del Señor. Ahí está. Si tú dices amar a Dios, Dios te dice, ok, me ama, ¿cierto? Sí, hace lo que te digo, ahí está. Se muestra ahí, en tus hechos, en tu vida, en tu forma de vivir, la fe que tú dices tener. Ahí está, tú me amas, ¿cierto? Ahí está, obviamente, el corazón. Dice, guardar las palabras del Señor sobre el corazón. Eso dice el texto. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No dice el texto debajo de tu corazón. No dice al lado de tu corazón. Dice sobre tu corazón. Pregunta, ¿por qué dice sobre? Uno no presta atención mucho a esas palabras, pero por algo están. Dios las dejó ahí muy claritas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y esta simple palabra sobre destaca la supremacía de la palabra y el gobierno de ella en el corazón de cada creyente. O sea, si la palabra gobierna tu corazón, tu mente y tu voluntad, eso significa que Dios está guiando en tu decisión. Por lo tanto, la llenura no solo es una experiencia de vida y no solo es una morada de la palabra en la vida del creyente, sino que también involucra el control del Espíritu Santo sobre el individuo que se ha presentado
y ha presentado su corazón a la palabra. Efesios capítulo 5, versos 17 y 18 dice así. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Buena pregunta. De hecho, gente me dice, ¿sabes? Quiero saber la voluntad de Dios, como que se perdió. Dios está jugando a la voluntad. Mira, aquí te la presento, se escondió. Ya no está. No, Dios no es así, Dios no juega con su voluntad. De hecho, Dios tiene su voluntad. Abre la Biblia, ahí está. ¿Sabes cuál es su voluntad? Ahí te lo dije recién. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Ahí está. La voluntad de Dios es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Que en simples palabras, que tu mente, tu corazón y todo tu ser esté sujeto a la palabra. Eso es. Y la gente dice, ¿y eso es? Sí, eso dice. No estoy modificando, eso dice el texto. Y la gente podría pensar, ¿y esa cosquillita que siente? ¿Qué cosquilla? Eso no dice el texto. El texto dice la palabra. Que la palabra brote de tu corazón como un manantial. ¿Qué es eso? Que la palabra fluya. Y para eso tienes que leer. Si no lees, no fluye. Es obvio. Fíjate que eso es lo que dice el texto. En primera instancia, obviamente, especifica la voluntad de Dios para con el creyente, querido. La voluntad de Dios es que tú seas lleno de su Espíritu. Si tú eres creyente ya, la otra voluntad de Dios no solamente que seas creyente, sino que seas santo y también que seas lleno del Espíritu Santo y también que sufra, porque esa es la voluntad de Dios. Tu santificación y tu llenura. Si tú tienes eso y sabes que estás bien con Dios, mira, si hay algo que te puedo decir, haz lo que Dios te ha puesto en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si Él produce el querer como el hacer, si yo sé que estoy en el Espíritu, si sé que estoy obedeciendo su palabra, si sé que el Señor me ha guiado y que soy creyente, es que estoy sufriendo por el Evangelio, entonces haz lo que quieras. Dios te está guiando. No creo que sea místico. Si tú lo ves, no es nada místico. Es lo que Dios dice ahí. Y eso es lo sorprendente, que Dios no está jugando a buscar su voluntad. Dios te dejó su voluntad ahí. Dijo, mira, hazlo esto y yo voy a estar contigo. Yo voy a guiarte, me voy a encargar de que mi palabra haga el efecto que tenga que producir en ti, los frutos que quiero que produzcas. Pero ya los pasos que están ahí. No inventes pasos. ¿Para qué inventamos pasos? Queremos inventar de nuevo la rueda. No sé por qué. Queremos inventar nuevamente la rueda. Como que la rueda quedó ya no es cuadrada. La rueda es redonda, querido. No va a ser rueda cuadrada. No existen ruedas cuadradas. Y Dios todo lo que hace lo hace perfecto. No necesita ayuda nuestra. Entonces, haz lo que Dios te dice. Y vas a ver. Fíjate que la voluntad de Dios para tu vida es esta. Ser lleno del Espíritu, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Dios quiere que seas lleno. En segundo lugar, Pablo contrasta realidades. Que cualquier realidad contrasta. Y dice en Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, sino lleno del Espíritu. Contrasta realidades. ¿Por qué? Pablo está haciendo este marcado contraste aquí con un fin muy específico, y en el tiempo de Pablo, obviamente, las orgías sexuales eran y formaban parte del culto pagano. Y fíjate que no solamente orgías, sino que ellos pensaban que el emborrachar te llegaba a un punto en que podrías tener comunión con alguna deidad. No sé de dónde sacaron eso, pero eso es lo que pensaban. Y es interesante este punto porque muchas de ellas tenían como compañero el embriaguez, como les dije, con el fin de encontrar alguna comunión con Dios, comillas, y lo que en alguna manera es lo que ha pasado en las iglesias. Fíjate que en las iglesias más grandes que hay, lo primero que se destaca es música. No digo que la música sea mala, al contrario, yo creo que la música fue hecha y a Dios le agrada la música para alabarle a Él. Sin duda es así. Pero en estas iglesias no es así. La música es prioridad. Sin música no se puede alabar, ni se puede adorar. El ambiente, todo una luz tenue, donde todos entran como en un éxtasis y sienten la presencia del Señor.
No sé de dónde sacaron eso, pero en la Biblia no está. Fíjense que hemos creído que eso es bíblico. Querido, eso no es bíblico. No está. No hay ningún pasaje que diga que hay que hacer eso para ver que Dios llena su iglesia con su espíritu. No dice eso. Dice que la iglesia, si va a ser llena del espíritu, es una iglesia que va a someterse a su palabra. Ahí está. Punto. Haz eso y vas a ver que Dios va a obrar. No tienes que hacer nada mágico ni tienes que ayudar a Dios para hacer su trabajo. Dios hace su trabajo para aquellos que quieren someterse a su voluntad. Y también a aquellos que no, también lo hacen. Fíjate que las prácticas ocultistas dentro del culto pasan en la iglesia y muchas otras cosas que podemos ver en diferentes medios. Ve YouTube, ve Facebook, van a verlo. Si es que no lo has visto, vélo. Y la gente sale engañada pensando que sintieron la presencia del Señor. No tienen no tienen idea de Biblia, pero piensan que están llenos del Señor. ¿De qué se trató la prédica? No sé. Pero la música, bueno, la alabanza. ¿Cuánto predicaron? Como 10 minutos le hizo larga el pastor, sí. Normalmente predica 7. ¿De qué estamos hablando? Fíjate qué pasa, y Pablo contrasta esta realidad con la que realmente es ser lleno del Espíritu. Y en tercer lugar, Pablo nos lleva a vivir lleno del Espíritu, fíjate, porque dice, antes bien, ser lleno, y es notable pensar que la comunión con Dios no se induce mediante otros medios, sino por la comunión con el Espíritu Santo. Pablo no está hablando acerca del bautismo del Espíritu, ya lo cual involucra o es la introducción del creyente en el cuerpo llamado iglesia, sino que está hablando de la comunión constante con el Espíritu, permitiendo que su palabra more en abundancia en tu corazón. Eso es, si tú quieres ver a Dios actuando en tu vida, lee Biblia. Lee Biblia. Y no es que no queremos ser majaderos, pero lee Biblia. Tú dices, quiero sentir a Dios. Bueno, escucha a Dios. Ahí está. No te pongo audífonos. Por si acaso, yo me pongo audífonos para poder leer tranquilo, para que no me molesten por otro lado. Pero lee Biblia. Lee Biblia. Escucha a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y eso es lo que la vida del creyente debería hablar, debería decir una y otra vez, permitiendo que su palabra more en abundancia en nuestros corazones. Lo interesante es que no es una opción. Fíjate, Pablo nunca te dice, mira, si quieres y cuando te engañan, lee la Biblia, ¿no? Fíjate que la palabra acá dice, sed llenos. Pablo te está diciendo, mira, si la iglesia vive en una experiencia y vivió en una experiencia del Espíritu Santo en su propia vida, si la iglesia no solamente vivió esa experiencia, sino que para poder ser lleno debe guiar tu corazón a la palabra, entonces tienes que vivir así. Tienes que vivir siendo lleno porque tienes todos los medios para hacerlo. Querido, mira, hay países donde amarían tener una Biblia y no la tienen. Luchan por tener una Biblia. Nosotros estamos tapados en Biblia y no leemos ninguna. No leemos ninguna. ¿Cuántas veces han leído la Biblia entera? Y no es por jactancia, sino, oye, es un desafío. Si quieres conocer a tu Señor, lee lo que dice tu Señor de tapa a tapa. Porque todo el consejo de Dios está ahí. Buen desafío. Pero es que el Levítico es tan fome. Tantos nombres en crónica de Luna, no, puros nombres raros. Y yo le decía a veces, le digo, hermano, es chistoso, empiezan Génesis, todo animado, Génesis, Éxodo, Levítico. No, se saltan números de Deuteronomio de nuevo, Deuteronomio, llegan a Crónica, ya saltan Crónica, llegan a Salmo, qué lindo Salmo, llegan a Isaías, muy largo Isaías. Y dice, yo digo, ¿por qué hacen eso? Si, o sea, también es lindo, si Dios lo dejó ahí. Pero lo hacemos, es que son muy pobres, bueno. A veces yo creo que los hijos también dicen, ya mi mamá se puso fome, ¿no? Y uno piensa que es importante, por eso se lo dice al hijo. ¿Tú crees que Dios dejó esos libros ahí porque no son importantes? Son importantes también. Y son parte de su palabra. Eso es lo que el Señor dice acerca de este tema. Sino que, fíjate que habla de ser lleno. ¿Qué involucra esta llenura? ¿Qué es lo que involucra ser lleno? Involucra
una confesión constante de nuestros pecados. Involucra dejar de lado mi voluntad y rendirnos a su voluntad. Y dejar que Dios guíe nuestras vidas por medio de su palabra. Eso involucra. Fíjate que no es difícil. En términos prácticos no es difícil, solamente que la lucha está siempre presente. Tu carne no quiere creer. ¿O no? ¿O soy el único pecador que se levanta así a veces? No, todos nos levantamos así. La pregunta es, ¿y cómo gana la batalla? Bueno, es que le digo, mi voluntad corre desde aquí. Pues si la voluntad no es la mía, la de Dios la que prevalece, no yo. Y ahí está la lucha. Fíjate que si hay una persona en la que podamos ver un ejemplo de este tema, sin duda alguna, y está en las Escrituras, y encabeza la lista, es el Señor Jesucristo. Tú vas a ver a un hombre que aún siendo Dios, se sometió al Espíritu en todos los sentidos. Ejemplo. Un ejemplo está en Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando Jesús fue bautizado, dice el texto, que después que fue bautizado fue lleno del Espíritu, y siendo lleno del Espíritu, el Espíritu le llevó al desierto. La pregunta es, ¿quién le llevó al desierto? A ser tentado. Y dice, pero Dios puede hacer eso. Dios lo hizo, de hecho. No tienes que pedirte permiso a ti. ¿Cómo venció el Señor la tentación? Biblia, ¿cierto? Y estaba lleno del Espíritu. Fíjense, ahí está la combinación que les estoy diciendo. Cuando la palabra abunda en mi corazón y la pongo sobre mi corazón, me es fácil decirle, el Cristo está, ahí está. Dios dijo, y como Dios lo dijo, yo me quedo donde Dios dice que me tenga que quedar. El Cristo está, no tentarás al Señor tu Dios, eso lo dijo el Señor, ¿no? El Cristo está. El Cristo está. Y uno piensa, ¿y cómo el Señor lo hizo? Bueno, el Señor te enseñó hace rato, ¿cómo lo hizo? Ahí está. Fíjate que la iglesia no quiere ser llena del Espíritu. No sé si no quiere o no quiere entender qué significa ser lleno. Pero si tú quieres ver la mano de Dios obrando en tu vida y en tu familia, lee la Biblia y sométete a ella. Ahí está el secreto, que no es secreto. Porque pensamos que es secreto, querido, pero nunca fue secreto, ahí está. Solamente faltaba abrir la Biblia y decir, mira Dios, ¿qué dices tú para vivir como tú quieres que viva? ¿Qué quieres tú, Señor, conmigo? Ahí está, bien. Está en su palabra. Y fíjate que bueno Dios, porque Él no solamente nos dice cómo vivir, sino que nos capacita. Y ahí está su capacitación, el Espíritu Santo, que mora en nosotros y va a obrar en nosotros de tal manera que va a llevar obra y fruto con perseverancia al Señor. Eso es solamente un ejemplo hablando del Señor Jesucristo, pero hay muchos más ejemplos de la misma persona. Ser lleno del Espíritu Santo es tener una mente y corazón consciente que estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestro corazón, ¿cierto? Amén. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias porque no es nada místico, Señor, el ser lleno de tu palabra, al contrario. Señor, es una dedicación y un corazón dispuesto, Señor, a buscar tu rostro en tu palabra, Señor, y en obediencia a tu consejo. Señor, a veces qué tan lejos estamos hoy, Señor, de esta verdad, que en tanto tiempo fue tan normal verlo en tu iglesia. Esa experiencia, Señor, de vivir sujeto a tu palabra y sujeto a tu Santo Espíritu en obediencia, Señor. Y hoy lo hemos cambiado. Señor, ayúdanos a no cambiarlo más, sino al contrario, a seguir tu consejo, porque es lo mejor que hay. Y gracias, Señor, porque descansamos en ti. Guíanos, Señor, a ser una iglesia, Señor, sujeta a ti para tu palabra, Señor, porque ahí está el seguro consejo y sabio consuelo, Señor, aquel que está atribulado, Señor. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, por todo lo que haces. En Cristo Jesús oramos.